Generadores y receptores eléctricos. Fórmula. Fuerza electromotriz igual a la energía entre la carga. Energía es igual a la fuerza electromotriz por la intensidad por el tiempo. Potencia es igual a la energía entre el tiempo. Potencia es igual a la energía por la intensidad. Diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. Diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia por la intensidad. Y potencia es igual a diferencia de potencial por intensidad. Aquí tenemos qué significa cada una de las letras que conforman la fórmula y en qué unidades se mide. Ejemplo 1. Conectamos una resistencia R a una batería de fuerza electromotriz igual a 15 voltios y resistencia interna de 1,5 ohmios. Si la intensidad de corriente en el circuito es de 2 amperios, calcular la potencia eléctrica suministrada por la batería. Diferencia de potencial entre los extremos de la batería, de la resistencia. El valor de la resistencia. Datos. Me dan la fuerza electromotriz, me dan la resistencia 1 que es 1,5 ohmios y me dan la intensidad de 2 amperios. Para responder a la opción a la pregunta A, la potencia es la que me van a hallar. Tengo la fuerza electromotriz, la intensidad. Potencia es igual a fuerza electromotriz por intensidad. Multiplico, reemplazo la fórmula, 15 por 2 da 30 vatios, 30 watts. Al multiplicar 15 por 2 me da 30 watts. La B, me manda a calcular la diferencia de potencial. Entonces tengo la resistencia 1 que es 1,5 ohmios, la intensidad de 2 amperios y la fuerza electromotriz de 15 voltios. Tengo esta fórmula que me dice que la diferencia de potencial es igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia 1 por la intensidad. Reemplazo 15 voltios menos 1,5 por 2. Multiplico esto y me da 3. Entonces 15 menos 3 me da 12 voltios. Y la tercera me manda ya la resistencia, que dice que diferencia de potencial es 12 voltios e intensidad 2 amperios. Entonces R es igual a B sobre I. R es igual a B que vale 12 entre I que vale 2. Al dividirlo me da 6 ohmios. Ejemplo 2. Tenemos una estufa con una resistencia de 15 ohmios, conectada a 220 voltios. Calcular la potencia eléctrica y la energía eléctrica consumida si la tenemos encendida 30 minutos. Entonces, la resistencia, en los datos tenemos resistencia, diferencia de potencial y tiempo. Me mandan a hallar potencia y energía. Para hallar la potencia tengo que es la diferencia de potencial por la intensidad, pero como no tengo la intensidad, entonces la intensidad es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Y la energía es potencia por tiempo. El tiempo siempre se tiene que trabajar en horas. Entonces, reemplazamos la fórmula de intensidad, diferencia de potencial entre resistencia. 220 entre 15 me da 14,17 amperios. Ya teniendo la intensidad ya puedo hallar la potencia, que es diferencia de potencial que es 220 por el valor que me dio la intensidad. Me da un resultado de 3227,4 vatios. Dijimos que los minutos tengo que transformarlos a horas. Entonces, en 1 hora y 60 minutos, multiplico 30 por 1 y dividido para 60 y me da 0,5 horas. Y estos vatios tengo que llevarlos a kilovatios. Entonces, 3227,4 vatios, lo multiplico por 1 kilovatio y lo divido para 1000. Eso me daría 3,2274 kilovatios. Ahora reemplazo la fórmula de energía. La potencia me dio 3,2274 kilovatios multiplicado por el tiempo en horas, que es 0,5 horas, da un total de 1,61 kilovatios hora. Ejemplo 3. Un electrodoméstico está conectado a 4 amperios y tiene un motor con una resistencia de 20 ohmios. Calcular la potencia del electrodoméstico y la energía que consumirá si lo encendemos durante 15 minutos.
Datos: intensidad 4 amperios, resistencia 20 ohmios, un tiempo de 15 minutos, me van a hallar potencia y energía. Para hallar la potencia necesito diferencia potencial e intensidad, eso no lo tengo. Por la ley de Ohm sé que la diferencia potencial es I por R y esta es la fórmula de energía. Diferencia de potencial es I por R, intensidad 4, R 20, multiplico y me da 80 voltios. Potencia, diferencia potencial me dio 80 y la intensidad 4, multiplico y me da 320 vatios. Estos vatios hay que llevarlos a kilovatios, los multiplico por 1 y lo divido entre 1000, da 0,32 kilovatios. Los 15 minutos hay que llevarlos a horas, lo multiplico por 1 y lo divido entre 60, me da 0,25 horas. Reemplazo la fórmula de energía con los dos resultados en kilovatios y horas, multiplico y me da 0,08 kilovatios hora.